Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este tercer día en el que nos vamos acercando más al corazón y al pensamiento de nuestro santo patrono, el Papa San Pablo VI. Y ya vimos el primer día de la novena, el amor que le tiene a Jesucristo, el Señor. Sin Él no somos nada. Y el segundo día nos acercamos al amor que le tiene a la humanidad. Porque no podríamos decir que amamos a Cristo sin amar la humanidad, sin acercarnos al hombre real, que piensa, que sufre, que sueña. A ese hombre tenemos que llegarle al corazón. Pero en este tercer día, el Papa nos dice, tenemos un camino perfecto, tenemos una herramienta que Dios nos ha regalado, y es la iglesia, el amor a la iglesia. ¿Y qué podríamos decir hoy acerca de lo que piensa el Papa San Pablo VI de frente a la Iglesia? El amor que el Papa tiene por la Iglesia se ve reflejado, sin duda alguna, en su primer escrito que hace como pontífice, en la primera encíclica que nos regala para ilustrar cómo debe ser la Iglesia, cómo sueña con la Iglesia y cómo la ama profundamente como medio de salvación, como instrumento para poder llevar una palabra de consuelo a esa humanidad que debe estar irradiada, acompañada y bendecida por Jesucristo. En el año 64 escribe su primera encíclica, al que le puso por nombre Ecclesiam Suam, es decir, su iglesia. De plano, con el solo nombre, ya el Papa Pablo VI está proponiendo a todos los cristianos que no es mi iglesia, es su iglesia, es la iglesia del Señor. Él la fundó, Él la soñó, Él la instituyó. Y los apóstoles lo que hicieron fue extenderla por toda la humanidad. Por tanto, el solo nombre ya implica algo, que es la Iglesia de Cristo. Y en este documento nos deja entrever lo que él piensa de la Iglesia. Este documento gira alrededor de 3 puntos fundamentales. Primero, pues nos llama a mirarnos hacia adentro como Iglesia. La Iglesia nunca puede perder el horizonte de estar en constante autoevaluación, porque nos estancaríamos, porque la Iglesia tiene que ir respondiendo a los retos que el mundo le va presentando. La Iglesia constante y permanentemente debe estar haciendo el ejercicio de dejar de mirar hacia afuera y mirarse más bien hacia adentro para descubrir sus aciertos, sus equívocos, sus sueños, sus propuestas. Y como segunda medida, no solamente el tomar conciencia de que somos su iglesia, sino que tenemos que reformar nuestra manera de ser y de actuar. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad de la manera como estamos pensando en iglesia, porque el mundo va en un cambio acelerado y la iglesia va a la marcha, no puede tampoco desbocarse, pero tiene que ir dando respuestas claras, tiene que ir iluminando la conciencia de no solamente los miembros de la iglesia, sino la conciencia de toda la humanidad. Por tanto, el deber actuar de la iglesia y buscar entre todos la perfección, porque es el real llamamiento que Dios nos ha hecho a toda la humanidad. Sean perfectos como yo soy perfecto. Y la insistencia de Jesús es: sean perfectos como su Padre es perfecto. Por tanto, la iglesia va en camino hacia la perfección. Habrá que corregirnos, obviamente. Habrá que reorientar nuestro caminar, sí.
Habrá que denunciar muchos males al interior también. Todo eso tiene un propósito: reformar la iglesia de dentro para afuera, porque la iglesia es de Dios y como su dueño tiene que vivir y tiene que caminar en este mundo. Pero también nos propone que la iglesia tiene que ir de la mano con el mundo, tiene que tener unas excelentes relaciones. Iglesia es sinónimo de relacionalidad. La iglesia es sinónimo de diálogo, de apertura, de acercamiento. Y entonces nos pone temas como iglesia y familia, nos pone el Papa temas como el cuerpo místico que debe ser la iglesia, nos pone el Papa temas como la paz, tarea fundamental desde la iglesia. Pero no quisiera pasar de alto algunos puntos que Pablo VI dice acerca de la iglesia y nos revela y nos manifiesta su amor tan grande que tiene por la comunidad de bautizados. Dice: la iglesia es una madre amorosa de todos los hombres. Es un término de ternura, de delicadeza. La iglesia debe encarnar la tarea de una mamá. Y no solamente la mamá de unos pocos que nos dio a luz en el bautismo, sino, dice el Papa, la mamá de toda la humanidad. Y la iglesia es dispensadora de salvación. Más que administradora, la iglesia es dispensadora. Que todo aquel que se acerque con su corazón desocupado, quiera llenar su corazón de salvación, de plenitud, de perfección, de amor a Dios, puede acercarse a la iglesia, y la iglesia, como una dispensadora de los bienes de Dios, concede la paz, la bendición, el amor y la misericordia de Dios. Pero también está diciendo de la iglesia, y esto ya también deja entrever un compromiso grande, es heredera y custodia de un tesoro que se le encomendó. No es nuestro tesoro. La iglesia es sencillamente administradora de los bienes de Dios. Además de ser dispensadora de la gracia, es heredera y custodia. Es responsabilidad nuestra cuidar y transmitir y mantener el tesoro de la fe. Pero dice el Papa Pablo VI, por tanto, la iglesia debe ejercer su profetismo al interior de sí. Porque hay muchos males que la quejan, porque hay muchas mañas que se nos han venido pegando con el correr de los años, porque a veces nos hemos envejecido como iglesia, y al envejecerse nuestras venas se han venido engrosando y no dejan fluir la sangre nueva que va del corazón a toda la vida de la iglesia. A veces la iglesia se ha envejecido, se ha anquilosado, no permite el paso de la gracia, nos quedamos todo como para nosotros mismos y nos hemos olvidado que la iglesia es mamá de todos, pero dispensadora de esa misericordia. Estamos en el mundo, pero no podemos creer que somos del mundo. El hecho mismo de haber sido bautizados nos ha consagrado el Señor a la perfección. Y por tanto, la iglesia como maestra, mamá, la iglesia maestra debe educar con sutil pedagogía a todos sus bautizados. Y es urgente que retomemos la gracia de nuestro bautismo. Es necesario que entre todos juntos como iglesia volvamos a escudriñar lo que significa esa consagración que Dios hizo de nosotros y esa adopción filial que hizo con nosotros. Eso implica algo.
La adopción que Dios hizo de nosotros como sus hijos nos hace distintos. Y no podemos ir al mismo ritmo del mundo. No podemos creer que la iglesia tiene que darle respuesta a todas las realidades que les presenta el mundo. La iglesia tiene un ritmo, la iglesia tiene una conciencia, la iglesia tiene una tarea, la iglesia tiene una doctrina. Y entonces, estando en el mundo, tener conciencia que no somos del mundo, somos suyos. Ecclesiam suam, somos del Señor. No somos de nadie más, sino de Cristo el Señor, que entregó su vida por nosotros y que resucitó para darnos nueva vida. Por tanto, no se nos puede olvidar que la iglesia está consagrada a la perfección. Por tanto, debe renovarse cada día y debe renovarse en unos términos bellos que utiliza Pablo VI, la hermosura y la juventud. La iglesia debe permanentemente luchar para que su hermosura, la hermosura con la que la vio Jesús, con la que la amó Jesús, que la hizo su esposa, no se puede perder. La iglesia en medio del mundo, que a veces nos quiere poner fealdad, tiene que conservar su radiante hermosura. Hermosura que brota del amor, hermosura que brota del verdadero culto de piedad, hermosura que brota de la intimidad en la oración con Jesucristo, hermosura que brota sencillamente de la permanencia al lado de nuestro esposo, que es Cristo el Señor. Y juventud perenne, es decir, no podemos nosotros acomodarnos, no podemos instalarnos, tenemos que seguir adelante. Es la propuesta que hace Pablo VI. Y por último, la iglesia es puente, la iglesia es palabra, la iglesia se hace mensaje, la iglesia se hace coloquio con el mundo, abierta totalmente al diálogo que lleva el mensaje cristiano. Tenemos que hablar con el mundo. No nos puede dar miedo la humanidad. Somos de la iglesia, somos de su iglesia, pero la iglesia siempre tendrá una palabra de ánimo, siempre tendrá una palabra de fe. La iglesia debe acompañar el crecimiento de sus hijos en cada una de las etapas como una verdadera mamá, entregando, enseñando, consintiendo, corrigiendo en muchas ocasiones. Qué bueno estas palabras hoy, porque entonces aprendemos de Pablo VI, nuestro patrono, a amar cada vez más la iglesia, quererla con el corazón, porque la iglesia es mi mamá. La iglesia suya, la iglesia de Dios es mi maestra. Y lo que hace la iglesia sencillamente es amar a sus hijos, formar a sus hijos, acompañarlos en el crecimiento integral y podernos llevar de la mano hasta el destino final, que es la perfección. Amemos nuestra iglesia como San Pablo la amó. Luchemos cada día por mantenerla bella y joven. Que nada ni nadie dañe la imagen de nuestra iglesia, ni de dentro hacia afuera, ni de afuera hacia adentro. Tenemos que ser testigos del Evangelio de Cristo y tenemos que comunicar la buena noticia a la humanidad. Somos herederos y custodios de la vida de fe que Dios nos entregó y nos encomendó a cada uno de nosotros, sus hijos. San Pablo VI ruega por nosotros. Feliz día para todos. Nos vemos ahora en la Santa Misa.